Perdón. Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Amanque, soy el coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Hoy estaremos desarrollando el segundo webinar del ciclo de seminario web Acción Climática y Ciudades Sostenibles que lo organizamos junto a Fundación Avina y la iniciativa Action LAC. En el día de hoy vamos a contar con la presencia de Horacio Martino, expositor reconocido y que trabaja mucho. Se escucha un ruido de fondo. Perdón, vamos a. Por favor, solicitamos a todos, eso es importante, que puedan silenciar sus micrófonos para no interrumpir la exposición. Nosotros lo podemos hacer del sistema, pero colabora que todos tengan sus micrófonos silenciados. Como decía, bueno, hoy nos está acompañando Horacio Martino, que es un reconocido expositor dentro de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático en los temas de planificación territorial. Él es profesor de Teorías y Planificación Territorial de la Universidad Nacional de La Plata, dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y es el director de Asuntos Municipales de dicha sede académica. Bueno, tiene una vasta experiencia en temas de planificación territorial en ciudades, la verdad que lo que nos va a comentar, bueno, nos va a dar muestra de eso. También ha redactado artículos que les iremos compartiendo luego de este seminario web. Es importante recordarles a todos que este seminario va a quedar grabado para que todos los puedan visualizar luego, e incluso aquellas personas que se han anotado y que no han podido estar en vivo en este momento. Le volvemos a recordar que es importante silenciar sus micrófonos finalizada la exposición podemos hacerle a Horacio 2 o 3 preguntas que vayan surgiendo de su locución. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Vemos que hay personas de varias partes del país. Y bueno, muchas gracias Horacio por acompañarnos. Bueno, hola a todos. Muchas gracias Carlos por la invitación a la Red Argentina de Municipios, a la Fundación Avina, Acción LAC. Estamos en el ciclo del seminario web vinculado a acción climática y ciudades y comunidades sostenibles. Yo me voy a referir a este último aspecto, al ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. La idea de mi presentación es reflexionar con ustedes acerca de la necesidad de pensar la ciudad a largo plazo. Es decir, pensar la Agenda Urbana 2030, conocer cuáles son los nuevos paradigmas y valores para alcanzar un desarrollo urbano más sostenible que el actual, y hacia el final observar y aprender de buenas prácticas en municipios. Para ello me pareció interesante compartir con ustedes 4 ejes. En primer lugar, conocer las principales problemáticas y tendencias de las ciudades de América Latina, dado que siendo los ODS y la nueva agenda urbana un acuerdo universal, digamos un acuerdo global, es necesario adaptarlo a nuestra realidad regional, ¿no es cierto? Luego vamos a hacer un breve recorrido por los nuevos paradigmas como son los ODS, en particular yo me voy a referir al ODS 11, la nueva agenda urbana, un programa de la Secretaría de Planificación Territorial de la Nación que se llama Argentina Urbana, y el pensamiento estratégico urbano, para que ustedes, bueno, puedan conocer de qué tratan estos nuevos enfoques. Como síntesis de esos enfoques, les voy a proponer unos 10 valores o principios para alcanzar un desarrollo urbano sostenible y finalmente ver algunos ejemplos concretos tanto de intervenciones urbanas como de localización de los ODS, en este caso aplicado a un municipio
pequeño de 45.000 habitantes del interior de nuestra provincia de Buenos Aires, con la idea de que la mejor manera de aprender es observando modelos y buenas prácticas. En relación a las problemáticas y tendencias, vamos a dar una visión general sobre las tendencias más significativas del contexto de América Latina, entre las que destaco la creciente urbanización y los patrones de crecimiento urbano insustentable, la profundización de las desigualdades socioterritoriales que se expresan en nuestras ciudades, la vulnerabilidad de las ciudades al cambio climático, la baja productividad de las ciudades de América Latina en términos del bajo PBI per cápita que tienen nuestras ciudades y finalmente el debilitamiento de los municipios que tienen cada vez menos recursos propios para afrontar este desarrollo. En cuanto a la primera tendencia, la creciente urbanización, una de las tendencias demográficas más importantes es el crecimiento de la población urbana, que fue creciendo de manera sostenida hasta llegar en el 2015 al 54% de la población mundial, superando a la población rural por primera vez en la historia de la humanidad, ¿no? Y según las proyecciones, se estima que para el 2030 el 60% de la población será urbana y para 2050 alcanzará el 70%, por lo cual la gran mayoría de la población mundial vivirá en ciudades, y aquí la importancia de poder tener políticas que apunten a un desarrollo urbano más sostenible. En conjunto con la rápida urbanización a nivel mundial, aumentó también la importancia de las grandes ciudades, marcando una concentración de población en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Acá en la diapositiva ustedes ven los puntos verdes, son las ciudades entre 1 y 5 millones de habitantes. En anaranjado las ciudades de 5 a 10 millones de habitantes, y en rojo las áreas metropolitanas que tienen 10 millones o más, que son conocidas como las megaciudades, como en nuestro país el área metropolitana de Buenos Aires. Y un dato importante en relación a nuestro continente es que el 80% de la población es urbana, es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. O sea, ustedes acá ven en este color más oscuro, ¿no? América Latina es uno de los continentes más urbanizados del mundo, y dentro del continente Argentina, que tiene el 94% de su población urbana, después de Uruguay, es el país más urbanizado de la región, encontrándose por encima de la media de Europa y Estados Unidos, que son las regiones más urbanizadas después de América Latina. Y si bien en Argentina se observa una tendencia de reducción del ritmo de crecimiento de la tasa de urbanización, estos valores, ¿no?, un 94%, dan cuenta de la creciente importancia que tienen las ciudades en el desarrollo del país. En relación a esta otra tendencia que yo les comentaba, que son los patrones de crecimiento urbano insustentable, una particularidad de los aglomerados urbanos de América Latina se asocia a los problemas derivados de los patrones de crecimiento urbano predominante,
donde se identifican tres tendencias. La primera es el crecimiento del suelo urbanizado, que es superior al crecimiento de la población. Acá ustedes en este gráfico ven en azul la tasa de crecimiento anual del área urbana construida y en rojo la tasa de crecimiento anual de población, y acá ven los distintos aglomerados urbanos de nuestro país, y lo que se puede observar es que la tasa de crecimiento anual del área urbana construida triplica a la tasa de crecimiento anual poblacional, esto para el último periodo censal 2001-2010. Como ven, después eso varía, ¿no?, en las distintas ciudades, pero siempre se mantiene este patrón de una alta tasa de crecimiento del suelo urbanizado y una baja tasa de crecimiento poblacional, lo que preocupa que si esta tendencia se mantiene, en 20 o 30 años se ampliaría en gran medida la superficie urbanizada, con lo problemático y complejo que significa eso para una gestión, ¿no? Asociado a este patrón está la otra tendencia, que es la disminución de las densidades de población, que si bien las ciudades de América Latina son mucho más densas y compactas que sus pares de Europa o Estados Unidos, la evolución histórica muestra una sistemática disminución de las densidades de población. Si observan el gráfico, vemos esta diagonal que implica ciudades sin cambio de densidad, y para arriba vemos todas las ciudades que han disminuido la densidad, y para abajo las que han aumentado, y como ven, para este periodo censal 2001-2010, todos los aglomerados urbanos de nuestro país disminuyeron la densidad, y solo Corrientes aumentó un poco, se encuentra muy cerca de esa línea que expresa el no cambio de densidad. Con lo cual, bueno, este dato que está acá también es importante, que en general en las áreas de crecimiento urbano, de expansión urbana, se verifican densidades de entre 40 y 60 habitantes por hectárea, con lo cual predomina una expansión de muy baja densidad, o sea que estamos creciendo más en extensión, como lo vamos a ver ahora. Y este es el tercer patrón, ¿no?, el crecimiento por extensión. Podríamos hablar de tres tipologías o modos de crecimiento de una ciudad. Una es por completamiento del tejido urbano existente, ya sea ocupando parcelas vacías o por densificación. El otro es por extensión de la mancha urbana, es decir, avanzando sobre lo que sería el suelo periurbano y rural. Y el tercer tipo es la extensión no continua o desconectada de lo que sería el área urbana, ¿no? Y como ustedes ven, en el periodo 2001-2010 predomina un patrón de crecimiento por extensión que alcanza en el país un promedio de 55%, que es mucho mayor que al que se observa en otras ciudades, ¿no? Solo el 25% es por completamiento del área urbana, que sería la forma más aconsejable de crecer, y un 20%
es un crecimiento de tipo discontinuo. Ahora, este modelo o patrón de crecimiento lo que determina es una ciudad más dispersa, más extendida, que genera muchas dificultades de los sectores medios y especialmente los de bajos ingresos para acceder a un hábitat digno que sería no solo oportunidades de acceder al suelo y la vivienda, sino también a las infraestructuras básicas, a los equipamientos sociales, a los servicios urbanos y a los espacios de trabajo y producción. Para Cintia Goitía, que es una autora que yo cito en referencia a este tema, existe un debate bastante simplificado en términos de cómo tienen que crecer la ciudad. De hecho, en general, tanto los ODS como la nueva agenda urbana manifiestan la importancia de tener un crecimiento compacto y de mayor densidad, cuando en realidad el crecimiento de las ciudades se da de distinta manera, pero el problema es que están creciendo las ciudades sin infraestructura y servicios, con lo cual genera un problema de accesibilidad de la población a los servicios que ofrece la ciudad. Acá en estos gráficos ustedes ven el acceso, por ejemplo, a agua y cloacas respecto del centro del área metropolitana. Fíjense, a medida que nos vamos alejando en kilómetros, cómo el acceso a esos servicios van disminuyendo, ¿no? Este es el acceso a la red de agua y este es el acceso a la red de cloacas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el acceso al empleo, en este caso respecto siempre del centro, es más dificultoso, el acceso va disminuyendo a medida que nos vamos alejando del centro del área metropolitana, y estas dos diferencias tienen que ver con el acceso a través de transporte privado y el acceso a través del transporte público, que es mucho menor que el acceso al transporte privado, dado ciertos déficits que existen actualmente en el transporte público. Entonces el tema, digamos, no pasa por definir a priori si el crecimiento tiene que ser más compacto o más denso, sino que el foco y el acento hay que ponerlo en que ese crecimiento sea con todos los componentes que tiene que tener una ciudad, que es no solo vivienda, sino también infraestructura, equipamientos, servicios y, por supuesto, el acceso a los espacios de trabajo y producción. Como ven en estos mapas de los tres grandes aglomerados urbanos del país, del Gran Córdoba, Gran Santa Fe y el Gran Buenos Aires, la extensión urbana se vincula con la desigualdad del ingreso. En color azul ustedes ven los ingresos per cápita más altos y en color rojo se ven los ingresos per cápita más bajos. Entonces podemos ver que en general existe una localización de los sectores de más bajos ingresos hacia las periferias, que eso tiene que ver con las dificultades que tienen estos sectores para acceder al mercado formal de tierras y vivienda. Entonces, buscan estos sectores las áreas más alejadas donde el suelo es más barato y, bueno, eso determina menores niveles de bienestar y mayores distancias para acceder a estas oportunidades de empleo, salud, educación, que
ofrece la ciudad. Y relacionado con la desigualdad del ingreso, nuestras ciudades en general han adscrito al modelo de libre mercado para su desarrollo y en particular el mercado inmobiliario, que se basa en parte en la especulación, ha determinado una subida de los precios del suelo, la vivienda y los alquileres, que determinó serios problemas, sobre todo de los sectores de bajos ingresos, para acceder al suelo y la vivienda, expulsando a muchos ciudadanos a las periferias de las ciudades. Acá ven, por ejemplo, en este mapa, es el relevamiento de barrios populares que hizo el RENAVAP. Entonces pueden observar cómo la mayoría de estos barrios populares se encuentran en las periferias, ¿no? En este caso el área metropolitana, acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Y en este caso, este relevamiento de barrios populares relevó 4.400 barrios, que se estiman viven unos 4 millones de personas, que consideran un barrio popular o barrios vulnerables a sectores de la ciudad donde viven al menos 8 familias agrupadas y donde más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo ni acceso regular a 2 servicios básicos que pueden ser agua, cloaca o electricidad. Y bueno, y también, como ven, otros problemas relacionados con el déficit habitacional cuantitativo, que son las viviendas que son irrecuperables. Tenemos 1.200.000 hogares, son aproximadamente 4 millones de personas, y el déficit habitacional cualitativo alcanza a 2.2 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 7 millones de personas. Y el problema habitacional y de acceso al suelo y de la vivienda es un problema preocupante, digamos, para alcanzar un desarrollo sostenible, y el 15% de los hogares no posee tenencia regular, ¿no? Y bueno, esto que yo les marcaba también como otras tendencias, que son las marcadas y profundas desigualdades socioterritoriales. En Argentina, como ven en muchos otros aglomerados latinoamericanos, se consolidó un proceso de expansión de la ciudad que determinó la configuración de territorios diferenciales, como ustedes pueden observar acá, en estas fotos, ¿no? Que podríamos hablar de centro-periferia, de ciudad formal y ciudad informal, o de ciudad integrada y ciudad fraccionada, que tienen grandes desigualdades socioespaciales, donde en la primera existen todos los componentes que hacen a la producción de la ciudad, es decir, es vivienda con infraestructura, equipamiento y servicios, y en la segunda predomina solo la unidad residencial. Y estos patrones de crecimiento nos plantean algunos interrogantes sobre su sustentabilidad, ¿no? En cuanto implican la segregación de los hogares más pobres, que en búsqueda de suelos baratos cada vez se alejan más de las áreas centrales, y eso determina una menor accesibilidad a los servicios que ofrece la ciudad, mayores costos de la inversión pública, principalmente por la extensión de las redes de infraestructura y servicios, que resulta 7 veces más cara que si el crecimiento fuera por completamiento, mayor consumo energético producido fundamentalmente por el uso del transporte y el automóvil, por las mayores distancias que
que hay en los desplazamientos, el avance de la urbanización sobre suelo productivo y de valor ambiental y paisajístico, y también producido por el uso del transporte la contaminación ambiental. En relación a la vulnerabilidad de las ciudades al cambio climático, que era la tercera tendencia, es una de las tendencias más significativas a nivel global, cuyos impactos negativos pueden afectar el desarrollo sostenible de una ciudad y, sin embargo, a pesar de las evidencias y de la magnitud de sus impactos a nivel social, económico, urbano y ambiental, no se toma conciencia sobre la gravedad y sobre la urgencia de actuar frente al cambio climático. Y un informe reciente de la ONU sobre el estado del clima en 2018, bueno, pone de manifiesto una serie de situaciones preocupantes, ¿no? Como es el continuo aumento de la concentración de gases de efecto invernadero y de la tendencia al calentamiento global, y algunos datos preocupantes, como que hay 63 millones de afectados por fenómenos meteorológicos extremos, más de 35 millones de personas afectadas por inundaciones, más de 2 millones de desplazados por desastres climáticos, con lo cual no se puede seguir postergando la acción climática, y es en las ciudades donde reside en buena medida la capacidad de actuar sobre aquellos factores que pueden acelerar el cambio climático, puesto que las ciudades son responsables de aproximadamente el 80% de los gases de efecto invernadero. En cuanto a otra tendencia que nos preocupa en relación al desarrollo sostenible para nuestra región, es la baja productividad de las ciudades. Ustedes saben que las ciudades son motores de crecimiento en la economía global, a tal punto que con tal solo el 54% de la población mundial representan más del 80% del Producto Bruto Interno Mundial. Sin embargo, en América Latina, las ciudades producen solo el 65% del PIB de la región, que es muy bajo comparado con otras regiones como Europa y Estados Unidos. Si ustedes observan este gráfico de una conferencia que organizó la CAF en Perú en el 2017, ven que América Latina tiene un ingreso per cápita de $7.000, cuando en Estados Unidos es de $32.000 y Europa es de $22.000. Es decir, que el ingreso per cápita de América Latina equivale al de Estados Unidos en los años 30, 40 y al de Europa en los años 60. Es decir, que estamos rezagados entre 90 y 60 años según con quién nos comparemos. Y esto se explica en parte en que la economía de la región está muy centrada en el sector primario, agrario y extractivo fundamentalmente, y su dinámica de crecimiento está condicionada por los vaivenes de la demanda externa y los precios internacionales de los commodities, que como ustedes ya saben, bueno, eso tiene momentos de buena y mala, ¿no? Por lo cual es necesario superar esa fase del sector primario de la economía y moverse hacia los sectores
secundarios y terciarios, a la industria de los servicios y fundamentalmente los de alto valor añadido. Y para terminar con las tendencias, esta es una que me preocupa también, que es el tema del debilitamiento de los municipios. Si observamos este cuadro, donde están la población de todos los municipios, ¿no? Acá están los municipios de 5.000 habitantes y bueno, va increyendo hasta los de más de 500.000 habitantes, y acá tenemos distintas dimensiones de lo que hace a la gestión económica financiera de un municipio. Si observamos la correspondencia fiscal media en porcentaje, que es esto que está acá en rojo, que es la relación entre los recursos propios que tiene un municipio y el gasto per cápita, vemos que en la mayoría de los municipios, que son los municipios más pequeños, solo el 10% de su gasto se solventa con recursos propios. Por lo cual, los municipios son dependientes de las transferencias de los niveles superiores de gobierno y por ende podemos decir que presentan una débil capacidad para financiar sus gastos con recursos propios. Perdón. Principalmente los municipios más pequeños. Con lo cual, se debilita a los gobiernos locales que están bajo presión para hacer cada vez más cosas con menos, ¿no? Y por ende es necesario fortalecer a los municipios, dotándolos de los recursos necesarios para que puedan promover un desarrollo urbano sostenible. Bueno, y a partir de la preocupación mundial por estos problemas y otros problemas que ponen en crisis la sustentabilidad del desarrollo, empiezan a surgir nuevos paradigmas de gestión urbana. En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, que definen la agenda en el 2030, ¿no? En este acuerdo, 193 jefes de estados y de gobiernos mundiales se comprometieron a incorporar esta Agenda 2030 a sus planes de desarrollo a nivel nacional, provincial y local. Ese es el compromiso fundamental y a eso está llamada la agenda. Algunos rasgos fundamentales de esta Agenda 2030, yo creo que lo principal es que cuestiona el actual modelo de desarrollo, plantea, bueno, así no podemos seguir, y propone un desarrollo más sostenible, con un horizonte y una visión de largo plazo, y donde en este gráfico vemos que el desarrollo es entendido como un problema complejo y multidimensional, ¿no? Donde no hay una agenda por sectores como estamos acostumbrados, sino una agenda más integrada, donde cada objetivo determina e influencia a los demás, ¿no? Eso me parece que es un aporte importante, que es esta visión más integral del desarrollo y no acostumbrados a, como estamos a ver, siempre el desarrollo compartimentado en sectores, ¿no? Y una novedad de la agenda global es el ODS 11, que sitúa a las ciudades y el desarrollo urbano en el centro del desarrollo urbano sostenible. Esto hasta ahora no había sido reconocido así explícitamente en los acuerdos globales, con lo cual, bueno, aparece
este ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Incluye 10 metas con 15 indicadores. Y yo creo que su importancia radica en que esta Agenda 2030 y todos los ODS se logran y se concretan en las ciudades en su gran mayoría, donde convergen todos los ODS. Por eso aparece el ODS como en el centro del desarrollo, vinculando transversalmente, diríamos, al resto de los objetivos, ¿no? Vamos a ver, bueno, estos son las 10 metas que tiene el objetivo, el ODS 11. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. El primero, asegurar el acceso a la vivienda y los servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. El segundo, proporcionar acceso a sistemas de transportes seguros, accesibles y sostenibles, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público y con especial atención en las personas más vulnerables, ancianos, mujeres, niños, etc. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible. Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Reducir el número de muertes y de afectados por desastres, así como las pérdidas económicas vinculadas al Producto Interno Bruto, con acento en la protección de pobres y personas vulnerables. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales. Este es un tema importante para los urbanistas: proporcionar acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para mujeres, niños, personas de edad y con discapacidad. Apoyar los vínculos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. Este es un tema muy importante porque nosotros somos un país que tiene una extensa superficie y es muy importante tener en cuenta siempre la relación entre el sector urbano, el sector rural y las pequeñas localidades que forman parte de la mayoría de los partidos de los municipios de nuestro país. Implementar acciones para promover la inclusión, el uso eficiente de recursos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la resiliencia ante desastres y la gestión integral del riesgo de desastre. Y finalmente, apoyar la construcción de edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Hasta acá, bueno, tenemos como un pantallazo de en qué consisten el ODS 11. Ahora vamos a ver, esto fue un aporte que envió Carlos hace unos días sobre el informe 2019 respecto de los ODS 11 en este caso. Es un seguimiento que se hace de cómo vamos para lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Y como vemos, no estamos yendo muy bien hacia ese camino. El informe dice que 1 de cada 4 residentes urbanos vive en condiciones de tugurios, o acá le llamaríamos asentamientos precarios. Si bien lo que manifiesta a nivel mundial la Organización de Naciones Unidas es que el 25% de la población urbana vive en esas condiciones, en nuestro país, como veíamos hace un ratito, que tenemos relevados 4.400 barrios populares, eso significaría aproximadamente el 10% de la población urbana de nuestro país que vive en esas condiciones. No obstante ello, a mí lo que me parece muy importante es que es muy trascendente tener una política municipal para alcanzar una vivienda adecuada y asequible para alcanzar un desarrollo sostenible. Otro dato vinculado al transporte público es que solo la mitad de los residentes urbanos, el 53%, tiene acceso conveniente a transporte público, esto es, que tiene un acceso a menos de 500 metros del lugar donde vive o a 1000 metros de una terminal de ómnibus o de ferrocarril, con lo cual, bueno, solo la mitad tiene este acceso conveniente. Después, otro dato preocupante también es que los residuos municipales están aumentando y hay en el mundo 2.000 millones de personas que no cuentan con servicios de recolección de desechos. Y también otro tema que es bastante preocupante, sobre todo en muchos municipios de nuestro país, es la disposición final inadecuada, ¿no? Hay muchos municipios que aún mantienen basurales a cielo abierto, y eso es un tema que prontamente habría que revertir. Después, en relación al espacio público, casi el 80% de las ciudades relevadas no alcanza a cubrir el mínimo de 35% de espacio público respecto del área total de una ciudad, que es un valor que es recomendado por ONU, que también es un tema que nos preocupa por la importancia que tiene el espacio público para la socialización y la cohesión social. Y finalmente, otro tema que es muy preocupante también es que 9 de cada 10 residentes urbanos respiran aire contaminado, ¿no? Esto a veces no nos preocupa demasiado porque no existen demasiados registros, pero bueno, según la ONU, el 97% de las ciudades con más de 100.000 habitantes no cumplía con los parámetros de calidad del aire en países de bajos ingresos, con lo cual es una situación muy preocupante. Teniendo en cuenta que el ODS 11 no alcanzaba para abordar la complejidad del fenómeno urbano con esos 10 objetivos, la Asamblea General de Naciones Unidas propuso a una conferencia que se llama Hábitat 3, que se desarrolla cada 20 años, la elaboración de un documento que exprese el compromiso y el apoyo mundial de la organización en favor de la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, y que eso se exprese en una nueva agenda urbana, ¿no? Que marcaría los lineamientos para el desarrollo de las ciudades durante los próximos 20 años. Esto fue en 2016. Y lo que propone la nueva agenda urbana es un cambio de paradigma basada en 4 grandes dimensiones integradas e indivisibles, que son la inclusión social y la erradicación de la pobreza,
la prosperidad urbana sostenible, inclusiva y oportunidades económicas para todos, el desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente, y la gobernanza urbana, que es una dimensión que no es menor porque tiene que ver con cómo se gestiona ese desarrollo y poniendo el acento en tres grandes temas que son los instrumentos de planificación y gestión, los medios para la implementación del desarrollo y el seguimiento y el examen de cómo se va avanzando con las políticas. A nivel regional, en 2018, ONU Habitat junto a CEPAL y MINURBI, que es un foro de ministros vinculados al desarrollo urbano, propusieron un plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina, que lo que hace es adaptar esta nueva agenda urbana de la ONU para nuestra región. Y con la idea de que eso sirva como marco estratégico y de referencia para la implementación de las políticas a nivel nacional, provincial y municipal en nuestro continente, ¿no? Y es muy similar, como ven, al de la nueva agenda urbana. Plantea, se basa en cuatro grandes principios que son las ciudades inclusivas, sin pobreza y desigualdad, economías urbanas sostenibles inclusivas, sostenibilidad ambiental urbana y la gobernanza efectiva y democrática. Incorpora, creo yo, el tema de la desigualdad, que es un tema importante porque nuestro continente, como ustedes saben, es la región más desigual del mundo, y también incorpora un reconocimiento a la importancia de la adaptación de estos ODS a las realidades de nuestra región, la importancia de la implementación en los municipios y el papel importante que tienen que jugar los actores sociales. A principio de este año, ustedes saben, bueno, Argentina ya desde 2017 adhirió tanto a los ODS como a la nueva agenda urbana, y en ese marco la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del Ministerio del Interior presentó el Plan Estratégico Territorial Argentina 2018, que está en el marco de un programa que se llama Argentina Urbana, que es el que se ocupa de la planificación y la gestión urbana en el país como política pública nacional. Y en este caso, este programa propone una serie de lineamientos para una urbanización sustentable, partiendo de entender a las ciudades como espacio de oportunidad para el desarrollo, y plantea estos lineamientos: acceso universal a servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, fundamentalmente el tema de agua y cloacas, movilidad urbana sustentable, este es un tema que está en la nueva agenda urbana, bueno, pero acá aparece destacado entre los lineamientos. Propone ciudades compactas y policéntricas, este es el tema que yo me refería, que puede estar por ahí un tema pensado más para los grandes aglomerados urbanos, pero ante la gran cantidad de municipios intermedios y pequeños que tiene nuestro país, en ese sentido yo no sería tan taxativo en afirmar que las ciudades tienen que ser compactas y policéntricas, pero bueno, es un tema que se podría discutir. Ciudades sostenibles y resilientes, patrimonio natural y cultural, desarrollo económico y liderazgo y gobernanza urbana.
Este último paradigma que les voy a presentar es el pensamiento estratégico urbano, que fundamentalmente lo plantea una organización que se llama el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, el CIDEU, que se dedican a la planificación estratégica desde, digamos, los 90, el primer plan estratégico en una ciudad fue en 1981 en San Francisco, y desde ese entonces ha pasado más de 35 años, a lo largo de los cuales la planificación estratégica de ciudades ha ido evolucionando como un instrumento para promover un desarrollo urbano sostenible, ¿no? Y desde entonces, bueno, el concepto pasó de planificación estratégica al de gestión estratégica, y ahora se habla de pensamiento estratégico urbano, que propone básicamente pensar la ciudad con y para la ciudadanía, y que la estrategia urbana se concrete a través de proyectos estratégicos. Es decir, más allá de la planificación que sirva de marco, poner el acento en la concreción rápida de proyectos que sean realmente estratégicos o transformadores de la realidad. Y se basa en tres palancas fundamentales, que es el pensamiento estratégico como una actitud de anticiparse a los procesos de cambio y de ir viendo las tendencias, el plan para establecer objetivos de largo plazo, obviamente todo esto consensuado con los actores sociales, y los proyectos, que son los que concretan los planes y permiten, en definitiva, a la ciudadanía mejorar su calidad de vida. Por eso plantean las 3P. Y después plantean pensar la ciudad bajo un paradigma de concurrencia. Esto quiere decir que el desarrollo sostenible de la ciudad se piense a través de un espacio en el que concurren todos los actores sociales, los distintos niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional, obviamente la iniciativa pública y privada, las organizaciones no gubernamentales, todas las ciudadanías que convergen en un territorio dado y que disponen de recursos y de soluciones para alcanzar un desarrollo sostenible. Y para esto es importante la gobernanza, una nueva gobernanza con liderazgo institucional, que ejercen los intendentes municipales, y que tiene que ver con la capacidad que tienen para unar esfuerzos de diferentes actores urbanos y convencerlos de iniciar un camino hacia el objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, vamos a ver como síntesis de todos estos paradigmas, les voy a proponer unos 10 valores para que a ustedes les permita reflexionar para alcanzar un desarrollo sostenible. Primero es no pensar la ciudad como problema, sino pensar la ciudad como proyecto. Es decir, pensar a la ciudad como un espacio de progreso y oportunidad para el desarrollo, a partir de un proyecto construido con la ciudadanía, que comparten valores sobre sus futuros, y utilizando como herramienta esto que les presentaba recién, que era el pensamiento estratégico urbano basado en las 3P: pensamiento, plan y proyecto. En referencia a esto, Jordi Hereu, que fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011, construye una imagen que dice que si la ciudad fuera un automóvil, necesita de un buen motor, que podría ser el mercado, capaz de generar energía y prosperidad, pero más necesita de un buen volante, capaz de guiarlo hacia un futuro de desarrollo. Y el proyecto de ciudad es el volante de una ciudad.
históricamente, y lamentablemente diría yo, hay muchas ciudades que tienen motor sin volante. Y ustedes saben que un automóvil sin volante no sabe a dónde va, puede tener fuerza, pero no sabe hacia dónde se dirige. Por eso, y como es importante saber a dónde vamos y necesitamos el motor y para construir un proyecto de ciudad, es fundamental construir ese proyecto con los ciudadanos. Las ciudades inclusivas, construir ciudades libres de pobreza y desigualdad y que no tengan esa diferencia que veíamos hoy de segregación y exclusión socioespacial de un porcentaje importante de la población. Una ciudad que garantice la igualdad de derechos, oportunidades y de acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a un hábitat digno, ¿no? Que el hábitat digno implica no solo el acceso a la tierra y la vivienda, como decíamos, sino también las infraestructuras básicas, los equipamientos sociales, los servicios, los espacios de trabajo y producción. El crecimiento económico sostenible e inclusivo, a partir de promover un desarrollo económico y la competitividad de las ciudades, a partir de una economía más diversificada, no centrada exclusivamente en el sector primario, con mayor valor agregado, de acuerdo obviamente con las potencialidades locales y en el marco de la sustentabilidad. Implementando políticas activas de empleo, de calidad y sostenible. Esto es muy importante porque la gente va a las ciudades en búsqueda generalmente de trabajo y de mejorar su calidad de vida, y mejorando las comunicaciones y la logística en un marco de complementariedad con las ciudades vecinas y tratando de desarrollar el potencial local que tienen las ciudades para llevarlo al mundo global, en un mundo donde la economía está globalizada ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Ciudades resilientes y ambientalmente sostenibles, como decíamos, hoy urge abordar una acción climática con miras a reducir los gases de efecto invernadero, disminuir el riesgo frente a desastres y construir resiliencia frente al cambio climático, básicamente hasta dos tipos de medidas, como son la mitigación, que son las intervenciones para reducir los gases de efecto invernadero, y la adaptación, que son las intervenciones para minimizar los impactos negativos. Hay varios temas por abordar. Uno de ellos importante es fomentar una profunda transición energética asociado al desarrollo de las energías renovables y limpias, aumentando la eficiencia energética en la ciudad y en los edificios públicos y privados, y un consumo responsable. Y otro tema que es muy importante también es garantizar una gestión integral de los residuos orgánicos e inorgánicos que incluya la separación, la recogida y el tratamiento, utilizando todas las estrategias y tecnologías que surgen para tener una adecuada higiene urbana y calidad ambiental. El desarrollo territorial sostenible e integrado, esto tiene que ver con esta característica que tienen los partidos de nuestros municipios, que tienen área urbana y rural, que son muy extensos, una superficie muy extensa. Entonces, promover un desarrollo urbano territorial sostenible que contemple un municipio integrado y conectado territorialmente, tanto con el sector rural como con el sector urbano, con calidad de vida para las pequeñas localidades y comunidades rurales. Esto a partir del impulso de proyectos económicos productivos, el mejoramiento de la red vial y rural, que tanto preocupa a los productores del interior, el fortalecimiento del sistema del transporte público y la provisión de infraestructura básica, los equipamientos y los servicios en las localidades. El crecimiento urbano sostenible propone un crecimiento que tienda a ser hacia adentro, ya sea por densificación y completamiento de los vacíos urbanos, desaliente esta expansión de baja densidad
y evitando la discontinuidad de la trama urbana que determina esta fragmentación socioespacial como veíamos hoy. Ocupando un nuevo territorio solo cuando sea justificado por la demanda de suelo y de vivienda en la ciudad, y en ese caso el crecimiento tiene que ir acompañado por la infraestructura, los equipamientos y los servicios de manera integral. Otro tema importante es el derecho a la ciudad, para garantizarlo a través de impulsar una política de vivienda integral que dé respuesta a la preocupante situación de emergencia habitacional, implementando distintas alternativas de producción de hábitat, como políticas de construcción de viviendas nuevas o el mejoramiento del parque habitacional construido, la producción de lotes con servicios, políticas de alquiler y el acceso al financiamiento, ¿no? Todo esto con el fin de garantizar un derecho humano que es el derecho a la vivienda. El espacio público y paisaje urbano de calidad, partiendo de entender al espacio público y los espacios verdes como la parte más importante que tiene la ciudad por su capacidad para sociabilizar, para generar cohesión social, haciendo una ciudad más inclusiva, y porque todo el uso del espacio público lo comparte toda la ciudadanía, ¿no? Tanto los ricos como los pobres comparten ese espacio público que tenemos que garantizar a través de una política que asegure su distribución en toda la ciudad, y buscando recuperar una parte del espacio público que nos ha ocupado el automóvil en las últimas décadas, para ponerlo al servicio del ciudadano y de la creación de una sociedad más cohesionada. Una movilidad sostenible que garantice a los ciudadanos la posibilidad de moverse mediante distintos modos, con prioridad en la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público, fomentando su uso y desalentando el transporte individual. Y acá, ustedes saben que en la calle hay una lucha por el espacio público que gana el automóvil, cuando podría haber espacio para todos los medios de transporte. Esto pasa, yo creo que estamos en un momento de transición hacia una movilidad diferente, y no pasa por excluir al coche, sino por dar espacio a todos los medios y de movilidad, sobre todo a los medios más sostenibles, de manera de que podamos recuperar el espacio público para las personas. Y todo esto es imposible de llevar adelante si no pensamos una nueva gobernanza urbana con liderazgo institucional, llevado adelante a través de un sistema integral de gestión estratégica urbana, que es esta imagen que les voy a proponer ahora para que, a ver si lo pueden entender, que es, en principio, partir de consensuar con los ciudadanos una carta de valores o principios para el desarrollo urbano sostenible, que podemos tomar como referencia estos acuerdos globales como los ODS y la nueva agenda urbana, pero todo eso adaptado a la realidad local y consensuar con la ciudadanía cuáles son los valores y principios para alcanzar un desarrollo sostenible. A partir de ahí, formular un plan estratégico que sirva de marco estratégico de actuación, que defina una visión o un horizonte de desarrollo a alcanzar, un modelo de desarrollo, líneas estratégicas y objetivos particulares. Y esto que sirve de marco
se tiene que traducir en instrumentos de acción directa, es decir, programas y proyectos estratégicos que serán priorizados en un plan operativo anual, instrumentos de acción indirecta que tiene que ver con la normativa, los códigos de ordenamiento territorial, planes particularizados. Por ejemplo, es muy importante tener un plan director de crecimiento urbano para que las ciudades no sigan creciendo desordenadamente como están creciendo, y planes sectoriales en temas muy importantes, como hablábamos recién, el plan de espacio público, de espacio verde, movilidad sostenible, etc. Esto articulado a su vez con instrumentos de gestión urbana, como son los de acceso al suelo y la vivienda, como pueden ser instrumentos para promoción y desarrollo, instrumentos de financiamiento, de redistribución de costos y beneficios, como se llama lo que se conoce como plusvalía, instrumentos de participación ciudadana, como puede ser crear un consejo de desarrollo urbano sostenible, garantizar el derecho a la información, audiencia pública, en fin, distintos instrumentos. Y esto me parece importante como una cuarta pata de la gestión estratégica para un desarrollo urbano sostenible, que son los instrumentos de gestión ambiental y acción climática, ¿no? Por suerte hay cada vez más ciudades que tienen un plan de acción climática, la importancia de tener un inventario de gases de efecto invernadero y riesgo, tener medidas priorizadas de mitigación y adaptación, trabajar en eficiencia energética y energías renovables, controlar todo el tema del agua, el aire, el ruido, la gestión de los residuos, iniciar normativa y para promover construcciones sostenibles y las evaluaciones de impacto. Y todo esto, que tiene que ser pensado integralmente, tiene que ser acompañado por una gestión, por la coordinación, comunicación y mejora de las capacidades de gobierno, porque si un gobierno no tiene la capacidad para llevar adelante estas políticas, es imposible que las pueda desarrollar. Y ahora, para terminar, no sé cómo estamos con los tiempos. Yo creo que, bueno, voy a seguir con la parte final, que es aprender de buenas prácticas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ya sea de intervenciones, en este caso vamos a ver intervenciones urbanas sobre el espacio público. En este caso, este es el Paseo San Juan en Barcelona, que es un nuevo corredor verde urbano, como ven ustedes, que lo que hizo fue priorizar a los peatones y ensanchó las veredas que eran de 12 metros a 17 metros y organizó 6 metros para la circulación peatonal y el resto, 11 metros, para armar unas zonas debajo de los árboles, ya sea para juegos para niños, de lectura y de relación para todas las personas, terrazas para expansión de confiterías y bares. Y después también es importante que a la fila de árboles existente, que obviamente era un factor muy importante de mantener, le incorporó 2 filas nuevas de árboles y también unos arbustos, y como ven el suelo es un suelo permeable para que pueda absorber el agua. Y otro tema muy importante es que la calle no se la entregó, digamos, al automóvil, sino que lo organizó de manera que por el centro va un carril bici, después hay 2 carriles a los costados, uno para automóvil y otro para bus y taxi, ¿no? Esto a partir de un estudio que habían constatado de que no era necesario tanto espacio para el automóvil como
tienen comúnmente muchas calles en las ciudades, ¿no? Bueno, este es otro tema importante, que es recuperar las calles para las personas, y estos son dos casos que terminaron en la justicia, como es el paseo en las orillas del río Sena, en París, en octubre del año pasado. Un tribunal administrativo validó definitivamente la prohibición del tráfico de vehículos, ¿no? Ahora ustedes ven esta imagen ocupadas por personas caminando, paseando, disfrutando del paisaje. Antes todo ese espacio estaba cedido al automóvil, ¿no? Y bueno, de esta manera se convirtió en un paseo muy frecuentado por peatones, ciclistas, patinadores durante todo el año, especialmente obviamente cuando hay buen clima. Y otra cosa que se redujo también es la contaminación del aire, que medido se bajó en un 17% aproximadamente entre 2016 y 2017. Otro caso así conflictivo también fue lo que se conoce como Madrid Central, que fue una avanzada de una propuesta de una alcaldesa que se llama Manuela Carmena, que era el anterior alcalde de Madrid, que propuso cerrar el tráfico del área centro en 472 hectáreas para el automóvil, y que solo puedan entrar los residentes, el transporte público y algunos autos que tenían un permiso especial a través de una etiqueta ambiental y que vayan a estacionar a un estacionamiento público, con la intención de reducir las emisiones contaminantes en un 40%, en línea con las políticas de la Unión Europea. Otras ciudades han avanzado también en el mismo sentido, por ejemplo, con peajes para entrar al centro, como Londres, Milán, Estocolmo, Gotemburgo. Sin embargo, el cambio de gobierno reciente que hubo en Madrid, el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, que es del Partido Popular, volvió atrás con la prohibición sobre los vehículos y, bueno, eso generó esta protesta vecinal y de la ciudadanía que quiere que vuelva a tener un tránsito restringido, ¿no? Estos me parecían dos buenos ejemplos de hacia dónde están yendo las ciudades, tratando de recuperar las calles para las personas y tener políticas que traten de reducir básicamente la contaminación del aire. Este es un lindo caso de apropiación del espacio público, es un paseo Banderas, que son unas calles en Santiago de Chile, que a fines del 2017 tenía que comenzar una obra para hacer un nuevo metro en la zona céntrica de Santiago, entonces hubo que restringir el tránsito vehicular. Entonces se hizo una intervención temporal, podríamos decir, sobre esas calles que dejaba de circular el auto, porque la obra iba a durar varios años, y bueno, se hizo este tratamiento con pintura del solado, con distintos equipamientos que son fácilmente removibles, se incorporaron actividades, y bueno, y el espacio público pasó otra vez a ser recuperado por las personas,
Esta intervención tuvo un premio de la ciudad de Santiago en el 2018 y pasó de 27.000 personas que circulaban antes a 88.000. Las ventas de los comercios aumentaron cerca de un 20% y el 96% de los usuarios del paseo se encuentra muy satisfecho con esta intervención, con lo cual se decidió, aún terminada la obra del Metro de Santiago, mantenerla porque se recuperó un espacio para la ciudadanía. Inclusive se incorporó recientemente un nuevo tramo que se denomina de la sustentabilidad. Bueno, el otro tema es más espacios para medios más sostenibles, ¿no? Ustedes saben que Copenhague, hoy en el centro, circulan más bicis o bicicletas que coches. Esto no es parte de la casualidad, sino de una política implementada por el gobierno que fomenta las bicicletas y el transporte público, y así se pasó de una ciudad donde predominaba el uso del automóvil a que hoy sean las bicicletas y el transporte público los medios más utilizados. Hay un estudio que en el centro de Copenhague el 41% de los trabajadores se mueven en bicicleta, el 30% es transporte público y 25% en coche. Y esto, como les decía, es parte de una política, es parte de una fuerte inversión en infraestructura para que los ciclistas puedan circular de manera segura en la ciudad. Y lograr también evitar la contaminación y reducir la contaminación del aire. Y en España también hay una política, acá vemos el caso de Valencia, que tiene más de 156 kilómetros de carriles bici, es la cuarta ciudad de España con mayor cantidad de kilómetros de carril para bicicletas. Barcelona es la ciudad que más tiene en España con 209 kilómetros. Tiene 6.000 bicicletas de alquiler y unas 500 estaciones de bicicletas, considerando de esta manera que es la ciudad más de España más aconsejable para utilizar la bicicleta, ¿no? Y también generó que el uso de la bicicleta ha crecido en los últimos años en un 40% y también el reparto en las formas de movilidad, tendiendo a esto que comentábamos hoy, de tratar de reducir el automóvil particular, ¿no? Este es un parque urbano sostenible que hicimos en un municipio de la provincia de Buenos Aires, que se llama Colón. Era un predio de 4 hectáreas en la ciudad, que funcionaba un zoológico que había entrado en desuso, digamos, o que estaba en mal estado, y que la ciudadanía no quería que esté más ahí ese espacio por las condiciones en que estaban los animales. Después también tenía una serie de edificaciones y tanques de obras sanitarias. Y bueno, y lo que propusimos es un parque urbano sostenible, integrado a la ciudad, como ven, a través de unas plazas secas en las esquinas y en los remates de las calles, de ensanchar las veredas y de sobrelevar acá el asfalto para que los coches circulen a baja velocidad. Después teníamos tres circuitos, uno por afuera, uno más orgánico, que es este que ustedes ven acá,
que iba más por el medio, y otro circuito, esta cancha de fútbol era existente y había que mantenerla, y construimos ahí propusimos una feria de artesanos, de manera de que poder fomentar lo que es la economía social y la economía verde, y también lo concebimos como un espacio de sensibilización y educación en relación al medio ambiente y el cambio climático a través de distintas actividades. Acá propusimos una huerta urbana, acá enfrente teníamos una escuela primaria, acá propusimos un salón de usos múltiples también para distintas actividades de capacitación y sensibilización sobre el tema del cambio climático. Acá también teníamos una escuela. Y después, bueno, distintos espacios de recreación y ocio y de propuesta de actividades para que la diversidad de ciudadanos se pueda sentir integrados a este espacio. Este es un caso interesante que también es en Santiago de Chile, que se llaman las plazas de bolsillo, que consiste en el municipio detecta un predio vacante que no está en uso, digamos, que puede ser público o privado, y convoca al propietario para que, si no va a usar ese espacio, se lo ceda en comodato al municipio para armar un espacio público que, como ven, este espacio que está acá, que es más o menos de 50 por 50 metros, bueno, se transformó en este espacio con juegos infantiles, con un food truck, con mesas, con sillitas, tiene también una huerta urbana, bueno, tiene unos murales, con lo cual es un proyecto de lo que se conoce como urbanismo táctico, de alto impacto y bajo costo, y que permite recuperar espacio que no es usado por el sector privado o el sector público para convertirlo en un espacio público para el uso de la ciudadanía. Bueno, y ahora, para ir terminando, vamos a ver un caso de localización, de adaptación de los ODS a un municipio. En este caso es Lincoln, que está en noroeste de la provincia de Buenos Aires, un municipio pequeño de 45.000 habitantes, pero con mucho territorio, tiene 578.000 hectáreas y 3.600 kilómetros de caminos rurales, con lo complejo que significa eso, que sea un territorio tan extenso, y que en 2016 decidió políticamente que su política de gobierno adopte los ODS, y para ello en el 2016 creó el Consejo Municipal de Políticas Sociales, justamente para coordinar y supervisar la adecuación de los ODS a las políticas municipales. Y bueno, realizó este trabajo de adaptación. Yo acá les muestro solo el ODS 11, pero trabajaron con la gran mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hicieron primero una discusión interna sobre cuáles son las prioridades y los valores de la política de gobierno municipal, y bueno, entonces, qué se tomaba de las metas propuestas por los ODS. Entonces se
elaboró un plan de acción en los distintos años para ver cómo se va cumpliendo en el camino hacia el 2030 para alcanzar un desarrollo urbano sostenible. Y eso, bueno, se va midiendo año a año y es un buen ejemplo, digamos, de cómo una gestión municipal tiene en cuenta los ODS y los adapta a su política de gobierno, ¿no? Y bueno, en este caso había marcado 5 grandes lineamientos: prosperidad, hábitat, personas, alianzas y naturaleza. Y bueno, acá ven para cada uno de estos lineamientos las cantidades de ODS que tuvieron en cuenta. Y vamos rápidamente a algunos proyectos de la gestión de Lincoln que cumplieron con metas del ODS 11, unas políticas de vivienda tanto en las localidades, una localidad que se llama Robert, como en la ciudad cabecera. Esta es una iniciativa que es interesante, que es un transporte público escolar para fomentar el acceso a la educación de todos los niños. Después trabajaron en nuevos espacios públicos, en el mantenimiento y en la creación de nuevos espacios públicos. Este es un proyecto muy interesante de promoción de energías renovables a través de un parque solar fotovoltaico que tuvo una inversión de 20 millones de pesos. En relación, bueno, la disminución del riesgo de inundaciones, Lincoln tuvo hacia fines del 2016, principio del 2017, unas inundaciones que causaron muchos problemas, entre otros el corte de la ruta principal que los vinculaba con Junín. Entonces, bueno, se iniciaron distintas obras. En este caso es una obra de envergadura de escala provincial, pero también a nivel local se compraron distintas maquinarias para el mantenimiento de caminos y canales para garantizar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la accesibilidad rural. Después también en proyectos vinculados a la protección de humedales, que se procedió a un relevamiento de lagunas y espacios naturales que son 2 que tiene Lincoln, y se propusieron distintas medidas. Desde un relevamiento se propuso normativa y se participa activamente en el cuidado de esos espacios. Bueno, después esta decisión importante del municipio de adherir a la red argentina de municipios frente al cambio climático, mostrando el compromiso de la gestión para trabajar en relación a este tema tan importante. Después, otra acción importante es la gestión integral de residuos a través de distintas intervenciones, como unos puntos verdes que se distribuyen en los espacios públicos para depositar ahí los residuos reciclables separados y que luego son recolectados para una diferenciación de esos residuos. Después también tiene una planta de separación de residuos sólidos urbanos, en donde clasifican los residuos provenientes de la recolección domiciliaria. Bueno, y finalmente con estas 2 también acciones que están vinculadas al ODS 11, el fomento de la participación ciudadana a través de distintas iniciativas. Se creó una dirección de participación ciudadana justamente con la idea de fortalecer el vínculo entre el gobierno municipal y la ciudadanía, lograr un mayor control de la gestión y participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones. Se convocó a la elección de delegados municipales por consulta popular. Se creó y se reguló una serie de medidas vinculadas a las sociedades de fomentos y se propusieron también audiencias públicas y generales. Y finalmente también por esta
este problema de las inundaciones que les comentaba, se conformó un comité de crisis que desarrolló un plan de contingencia ante desastres naturales. Bueno, hasta acá llegamos y quería dejarles este mensaje final de unos amigos, Maravillas Rojo y Pedro Acevillo, que recientemente lanzaron un libro que se los recomiendo, que se llama Aprender con las ciudades, de la editorial Octaedro, que dice: las ciudades que no piensan su futuro se condenan a padecerlo. Esto es así y, como saben, nos queda mucha tarea por delante para lograr que las ciudades sean más sostenibles, inclusivas, prósperas y resilientes. Así que bueno, espero que estemos más preparados a trabajar. Les dejo unos contactos para aquellos que quieran comunicarse vía mail o teléfono, y de 2 páginas web, si quieren visitar. Una es la Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, donde tenemos distintos servicios de asistencia técnica a municipios. Hay más de 270 proyectos de asistencia técnica, y lo que hacemos es recibir la demanda de los municipios y las vinculamos con las 17 facultades que tiene nuestra universidad y que están capacitadas para desarrollar distinta asistencia técnica a municipios. Y este es un programa que se llama Ciudades 2030, que tenemos en un laboratorio de planificación y gestión estratégica en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, donde también desarrollamos distintos servicios de consultoría vinculados a planes estratégicos, planes urbanos territoriales, planes de movilidad, planos de espacio público, planes de localización de los ODS, un poco de lo que vinimos hablando en toda la charla. Así que bueno, espero que les resulte útil. De mi parte nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, por la presentación. Bueno, pasamos unos minutos el tiempo estimado, pero nos parecía más que interesante poder que puedas concluir con la presentación. Así que bueno, agradecerte en primera instancia. No vamos a tener el tiempo para hacer las preguntas, pero bueno, Horacio ya les dejó en su presentación el contacto para que puedan comunicarse con él. Ha habido gente hoy de Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, Santa Fe, varias provincias, varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, más que nada agradecerles a todos por acompañarlos, anunciarles que esta presentación está siendo grabada y que va a ser remitida, como las anteriores, por correo a todos los que se han anotado, junto con la presentación de Horacio y algunos documentos que él va a querer compartir sobre los escritos que habíamos comentado anteriormente. Bueno, también hay gente de Godoy Cruz. Gracias por acompañarnos. Así que bueno, el próximo seminario web es sobre el ODS 13 de Acción Climática, que va a estar desarrollado por la gente de la Alianza para la Acción Climática, de Fundación Avina. Así que bueno, eso se va a desarrollar el 6 de agosto, como siempre igual vamos a mantener una comunicación constante a través del correo electrónico. Muchas gracias, Horacio, nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos, y bueno, ante cualquier duda en particular, Horacio acá nos facilita su contacto para que puedan comunicarse con el especialista. Muchas gracias a todos.